Bienvenidos a mi nuevo canal Curación Holística. Los 7 principios herméticos, las leyes secretas del universo reveladas. Hoy quiero hablar de un tema profundo y fascinante, los 7 principios herméticos de las leyes naturales universales. La tradición hermética toma su nombre de su propia naturaleza, porque es herméticamente cerrada, sellada, como las leyes que describe. Estas leyes son inmutables, están ligadas a la estructura misma de la realidad, por esta misma razón, no pueden ser alteradas. Nos encontramos ante principios universales, siempre vigentes, que regulan el funcionamiento del universo. Entre estos principios encontramos el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto y finalmente la generación. Hoy quiero darles una introducción a cada uno de estos principios y compartir con ustedes su extraordinaria sabiduría. 1. Mentalismo, la mente como creadora de la realidad. El primer principio establece que todo en el universo es una manifestación de la mente. Todo lo que existe es producto de pensamientos y estados mentales que lo precedieron. En otras palabras, los pensamientos crean la realidad. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, existe porque alguien, o algo, lo concibió primero en su mente. El universo mismo es una construcción mental del Creador, y nuestros pensamientos también influyen en nuestra existencia y en la experiencia que vivimos. Los pensamientos, de la misma manera, influyen en nuestra existencia y en la experiencia que vivimos. Por esta razón, debemos ser plenamente responsables de nuestros pensamientos, ya que de ellos surgen nuestras conductas y las circunstancias que vivimos en la vida. Nuestros pensamientos dan forma a nuestra realidad, influyendo en las decisiones que tomamos, las acciones que realizamos y, en consecuencia, la calidad de nuestra experiencia diaria. Si queremos cambiar nuestro mundo externo, primero debemos transformar nuestro mundo interno cambiando nuestra manera de pensar. Solo de esta manera podremos alinear nuestra realidad con lo que realmente deseamos. 2. La correspondencia, como es arriba, es abajo. El principio de correspondencia nos recuerda que lo que está arriba es como lo que está abajo, y viceversa. El macrocosmos, el universo con sus leyes y fenómenos, se refleja en el microcosmos, en las pequeñas partes que lo componen, incluidos nosotros mismos. Somos parte de un sistema holográfico, donde el todo está contenido en cada pequeña parte y cada pequeña parte refleja el todo. Este principio nos enseña que al comprendernos a nosotros mismos, podemos comprender las leyes del universo. De manera similar, al estudiar el universo, podemos aprender más sobre nuestra conciencia interior. 3. Vibración. Todo se mueve. No hay quietud en el universo. Todo vibra, se mueve constantemente. Incluso los objetos que percibimos como estáticos, a nivel subatómico, están en constante movimiento. Este principio nos revela que todo es energía, y que esta energía se manifiesta en diferentes frecuencias y formas. La vibración es el motor de la vida, y comprender este principio nos ayuda a ver más allá de las apariencias, reconociendo que nada es realmente tan sólido como parece. 4. Polaridad, los opuestos son la misma cosa. Todo tiene su dualidad, sus opuestos. Sin embargo, los opuestos no son verdaderamente distintos, sino que representan dos extremos de la misma cosa. El calor y el frío, por ejemplo, son solo variaciones de la misma energía térmica. En cierto nivel, todo lo que parece opuesto puede reconciliarse, porque en la base de la realidad todo es uno. Entender este principio nos permite ver más allá de la aparente dualidad y encontrar el equilibrio entre los extremos de los polos. 5. Ritmo, el flujo de la vida. El principio del ritmo establece que todo tiene un ciclo, un flujo y reflujo, una oscilación constante. Las mareas suben y bajan, y también los acontecimientos de nuestra vida siguen un ritmo natural. Sin embargo, esto no significa que seamos esclavos de estas oscilaciones. Si bien existen tendencias y energías,
podemos elegir cómo navegar a través de ellas. Así como un marinero puede utilizar el viento a su favor, nosotros podemos elegir fluir con las energías favorables o resistir y crecer contra la corriente, con mayor esfuerzo. 6. Causa y efecto. Cada acción tiene una reacción. Toda acción provoca una reacción. Este es un principio fundamental que rige todos los aspectos de la realidad. Nada sucede por casualidad, todo tiene una causa detrás. Entender esto nos hace más conscientes de nuestras elecciones y las consecuencias que pueden tener no solo en nosotros, sino también en las personas que nos rodean y en el mundo en general. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos y cada acción que realizamos tiene el poder de impactar nuestras vidas y las vidas de los demás. Reconocer este principio nos invita a vivir de manera más responsable, a reflexionar sobre nuestras acciones y considerar su impacto. Al hacerlo, podemos convertirnos en agentes de cambio positivo, ayudando a crear una realidad que refleje nuestros valores y aspiraciones más elevados. 7. La generación, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Todo tiene un principio masculino y uno femenino dentro de sí. Estos dos aspectos están presentes en todos los planos de existencia, desde el espiritual hasta el físico. En nuestro ser, la parte masculina representa la lógica y la acción, mientras que la parte femenina representa la intuición y la creatividad. Para lograr armonía y crecimiento, es esencial equilibrar estos dos aspectos dentro de nosotros mismos. Así pues, en este momento, se necesita mayor fuerza de voluntad para encaminar la conciencia en la dirección deseada. En otros momentos, la conciencia podría fluir con mayor naturalidad y requerir menos esfuerzo para progresar. Sin embargo, no vivimos en esa época. Vivimos lo que muchas tradiciones llaman el Kali Yuga, la era de oscuridad y destrucción, una época en la que las fuerzas se oponen particularmente a la evolución de la conciencia. Esto significa que romper los sistemas de creencias existentes que ya no sirven a nuestro verdadero ser requerirá un esfuerzo extraordinario. Pero incluso en este contexto, no estamos indefensos. Con conciencia, disciplina y una fuerte intención, podemos superar estas tendencias y guiar nuestra conciencia hacia un despertar más profundo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con otras personas a las que les pueda resultar beneficioso y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Activa también la campanita para recibir notificaciones y mantenerte actualizado de las novedades. Gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima.